¿Qué tal? Muy buenas. Son 4 derrotas consecutivas las del Real Valladolid, sumando la copera ante el Club Deportivo Leganés. Es una victoria de los últimos 11 encuentros oficiales del equipo y son 7 puntos de los últimos 27 ligueros. No hay ninguna duda que el Real Valladolid está en una gran crisis y que esa crisis, tarde o temprano, si no mejora, se va a acabar llevando a Luis César San Pedro por delante. Este lunes comentamos en el Desmarque Valladolid que la mayoría de nuestros lectores abogan por la destitución del entrenador. Es más de un 65% el que en la encuesta de esta semana votaba a favor del cambio de entrenador y votaba para la salida de un preparador que creo que no está consiguiendo entender cuáles son las mejoras que tiene su Real Valladolid. Es un entrenador que tiene muy clara la idea que quiere de fútbol, pero que no se está adaptando a la plantilla que tiene, a las exigencias que ésta le está poniendo y sobre todo a la evolución que el Real Valladolid no está teniendo. En la base tú puedes tener una plantilla, en la base tú puedes tener unos jugadores, pero todos ellos evolucionan de formas diferentes y es en ese momento en el que tiene que entrar el entrenador y valorar en qué circunstancias está cada uno y qué mejoras tiene que tener cada uno. El Real Valladolid no mejora, simplemente tiene su estilo, intenta que el fútbol, los partidos y los rivales se adapten a su estilo y así el Real Valladolid va cayendo poco a poco, va cayendo semana a semana y cada partido demuestra más debilidades que fortalezas. Con todo, creo que es más fácil unirse a la vertiente que opina que Luis César San Pedro tiene que salir del Real Valladolid, pero creo que ahora mismo es difícil llevarlo a cabo y creo que ahora mismo sería incongruente hacerlo. Me explico porque es una decisión difícil, pero con 2 partidos en poco más de 10 días y sobre todo antes de Navidad, creo que el Real Valladolid debe afrontar esos 2 partidos como pedían ayer los capitanes en esa rueda de prensa que hicieron tras la debacle de Albacete. No es momento de dudar de nadie, es momento de apoyar. Sí que es difícil hacerlo con la racha que lleva y la imagen que el Real Valladolid está mostrando, pero creo que los 2 siguientes partidos, este sábado ante el Lorca y el próximo martes ante el Real Zaragoza, son partidos que el Real Valladolid no puede valorar después de un cambio. Al fin y al cabo, el Real Valladolid tiene una base hecha, mejor o peor, pero es una base que está consolidada en determinados aspectos. Por lo tanto, en esos 6 puntos antes del parón de Navidad, creo que el Real Valladolid debe afrontar el cambio o el mantener al entrenador. Después de esos 2 partidos, creo que el Real Valladolid sí podrá valorar si cargarse a Luis César San Pedro y buscar un nuevo entrenador, o si después de esos 2 partidos, y esperemos que después de 2 victorias, el Real Valladolid respira y puede afrontar el 2018 con una versión más positiva. Por lo tanto, ahora mismo creo que no es momento de cambio, ahora mismo es momento de confiar y demostrar esa pequeña confianza que nos puede quedar a todos y a partir de ahí, de esos 2 partidos, valorar todo. Ahora mismo creo que sería peor los cambios que mantener al entrenador y creo que sería peor el remedio que la posible enfermedad que tenga este Real Valladolid.